víspera de cumplirse el 42 aniversario de una fecha, yo diría, quizá la más importante de la historia contemporánea de Andalucía, que fue el 4 de diciembre de 1977, y digamos también de un proyecto que tiene muy pocos meses tras su creación y que, bueno, pues tuvo anteayer en Córdoba un resultado ya visible, como fue, luego hablaremos de eso, la convocatoria de la manifestación de conmemoración del 4 de diciembre del 77, también conmemoración en su centenario de una serie de hechos que ocurrieron en Córdoba, y porque precisamente por eso se decidió que fuera en Córdoba, y que, bueno, pues aspira a ser un factor activo en Andalucía a partir de ahora, modesto pero activo, luego podremos hablar de ello. Bien, bueno, aquí veo afortunadamente, digamos, no solamente una generación, digamos, y al menos dos generaciones, una de las cuales vivimos aquello. Y claro, para quienes vivimos aquello, bueno, pues refrescar la memoria siempre estar bien, el conmemorar, que es pasar por la memoria, y recordar, que es volver a pasar por el corazón, etimológicamente, las dos cosas son necesarias, y bueno, animan y refrescan, pero yo creo que mucho más necesario todavía es hablar de algunas de las cosas que, bueno, no se han enseñado, salvo excepciones, y salvo quienes hayan tenido la suerte de encontrarse, pues depende de a qué maestro, de qué profesor, de instituto o de universidad, pero la mayoría de nuestros, bueno, ya no solamente nuestros niños, sino, bueno, la generación misma de mis hijas y en la generación de mis nietas, bueno, pues prácticamente no le han hablado de estas cosas casi ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Y bueno, ya decía García Márquez en su 100 años de soledad, hablando de Macondo, que, bueno, él dice que cuando fue perdiendo los habitantes de Macondo la memoria, se sumieron en una estupidez infinita. Entonces, claro, digamos, activar la memoria, y la memoria no son solamente lo que, lamentablemente, siguen estando en las cunetas, que también, pero la memoria es mucho más amplia, no apliquemos reduccionismo cuando hablamos de la memoria, y la memoria, si hay que activar la de hace 80 años, más grave todavía es que haya que activar la de hace 40 años, que está tan sepultada o más que la de hace 80 años, con consecuencias, bueno, pues terribles, digamos, para las generaciones jóvenes que saben poco de esto, todo lo más, pues en muchos sitios pues desayunan un día al año pan con aceite, lo cual está muy bien y muy sano, más que la bollería industrial, sin duda, pero bueno, reducir a eso, como ocurre en no pocos lugares, el hablar de la Andalucía contemporánea y de las cosas que aquí han ocurrido, pues son, digamos, supone un déficit extraordinario. Bueno, claro, el 4 de diciembre de 1977 constituyó una sorpresa tremenda, empezando por los propios convocantes. Yo, en nombre de uno de los partidos políticos, de entonces el Partido del Trabajo, donde yo estaba, vaya por delante que desde el año 82 yo no estoy en ningún partido político, pero en aquel momento de la transición yo sí estaba, y en función de ello participé activamente en las conversaciones tal para convocar un conjunto de partidos, etcétera, aquello, y ocurrió una cosa, digamos, que siempre es buena, muy buena diría yo, y es que los partidos políticos se vieron desbordados. Cuando todo lo manejan los partidos políticos,
normalmente eso no es bueno para el pueblo. Porque, claro, actúan en nombre de, y hay mucho ventrílocuo en la vida política y en los partidos políticos. Yo no voy a demonizar a los partidos políticos, faltaría más, luchamos, y yo también, porque hubiera libertad de asociación y de creación de partidos políticos, etcétera, ¿no? Pero, claro, desgraciadamente, y salvo los casos que hubiere, en los momentos que hubiere, es aplicable lo que decía de los partidos políticos, por ejemplo, Blas Infante, que les llamaba agrupaciones electoreras donde prima internamente el caciquismo. Eso, bueno, pues está escrito hace 90 años y más. Claro, el 4 de diciembre la gente desbordó a los partidos políticos convocantes y además dio un mentís a una idea muy generalizada fuera de Andalucía, pero también en no pocos de quienes eran o éramos activistas en los años de la lucha contra el franquismo y de la llamada transición política. Digo transición política, no transición democrática, la palabra está escogida. Que era la idea general de que en Andalucía no había ni conciencia ni sentimiento propio, autonomista, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que había libros de sesudos sociólogos, etcétera, publicados el mismo año 77, claro, antes del diciembre, en que pues se decía, y según baremos de no sé qué y de no sé cuánto, digamos la sociología de los tontos por ciento, como dice un amigo economista, catedrático de Economía Aplicada, Manuel Delgado, según la sociología de los tontos por ciento, pues el porcentaje casi despreciable en Andalucía había de todo eso. Y sin embargo, pues yo no voy a hacer guerra de cifras, pero en el conjunto de Andalucía, más los andaluces en la 9ª provincia, como llamábamos entonces a Cataluña, y en otros lugares, pero sobre todo en Barcelona, pues salieron a la calle ese primer domingo de diciembre, es 4 de diciembre porque esa era la fecha del primer domingo de diciembre, no hay otro misterio mayor, aunque luego también alguien se inventan relatos, ¿no? Pero eso fue así, una cuestión de pura coincidencia. Claro, siempre la historia de Andalucía es tan larga que en cualquier día del año han ocurrido cosas, si se pone uno a mirar, claro. Pero realmente ahí fue y, digamos, fue un clamor. Un clamor que tampoco realmente es que aquella noche se le apareciera ni Blas Infante ni ningún otro símbolo, ni político ni religioso a la gente y le diera a la gente por salir a la calle de Estampía al día siguiente. Eso fue, digamos, una verdadera explosión popular, pero que, bueno, pues claro, hay que analizar, no voy a hacerlo ahora, también los precedentes, etcétera, etcétera, y recordar los que vivisteis aquello, había una generalizada reivindicación de esos años, el tiempo previo al 4 de diciembre del 77, de libertad, amnistía y luego también autonomía. Claro, y el pueblo andaluz dio un mentís a quienes lo despreciaban, ¿verdad? Yo recuerdo, yo mismo, y perdón en la autorreferencia, había tenido un par de días antes o tres, pues alguna polémica en las pocas revistas así, digamos, no absolutamente cerrada para cualquier planteamiento, diríamos, democrático, que empezó a ver Andalucía, era una revista que se llamaba La Ilustración Regional, un debate con una persona que además me merecía, y me merece, en su recuerdo, mucho respeto como intelectual, que fue Carlos Castilla del Pino. Pues yo tuve con él una polémica muy fuerte porque él publicó un artículo titulado Andalucía no existe. Bien es verdad que ese título no fue de motu propio de él, sino ya hablando al cabo del tiempo, me comentó que se lo había propuesto la propia revista, pero él había aceptado
ese título y, claro, no era tan lejano de lo que él decía ahí. Ese título y las ideas que estaban en ese artículo, pues eran bastante, bueno, lógicas y esperables desde, bueno, un tipo de marxismo cerrado a otras realidades, ¿no? Es decir, la idea central de aquello era que un pueblo, bueno, el calificativo de aquel momento era subdesarrollado, explotado, etcétera, etcétera, no tiene capacidad para crear cultura. En cuyo caso los pobres de la India tendrían la misma cultura, ¿verdad?, que los de Sao Paulo y que los de Sevilla o que los de Cádiz. Bueno, hoy, con esta perspectiva ya a nadie se le ocurre, digamos, insistir en esas cuestiones, pero eso tenía que ver también con determinadas teorías, en la propia antropología de Oscar Luis, lo de la cultura de la pobreza, supuestamente, en fin, esto, quiero decir, no es que se le ocurriera a don Carlos Castilla, aquello estaba dentro de una determinada corriente que imposibilitaba, entiendo yo, entender la realidad y actuar sobre la realidad que no se entiende, aunque la intención fuera toda la contraria y de personas muy valiosas intelectualmente y muy luchadoras, no es que esto quite esto otro. Digo que en aquellos momentos había este debate y en el año 76, que hubo en Montserrat justamente una llamada asamblea de profesionales e intelectuales democráticos, donde fueron gente de los distintos territorios del Estado, en Andalucía se llevaron dos ponencias, dos planteamientos distintos, firmados. Claro, de estas cosas ni se sabe, incluso la gente que me vio aquello, de muchas de estas cosas ni se sabe. A mí me dicen que lo tengo que escribir alguna vez, pero bueno, como piensa uno, toco madera, pero que tiene uno todavía mucho tiempo por delante, pues alguna vez será. A mi padre le faltó mes y medio para los 100, y claro, dicen que yo, pero bueno, esto lo de los genes nunca se sabe, ¿no? Lo de los guisantes aquellos, no sé si me llegan a mí o no somos 5 hermanos, cómo está eso distribuido, pero habrá que escribir de una forma más coherente y reposada todo eso. Y bueno, pues efectivamente en aquellos dos planteamientos de qué era Andalucía, ¿verdad?, pues se reflejaban mucho, digamos, los debates, no solamente intelectuales, porque no era un debate academicista aquello, aunque hubiera gente que estábamos en universidades, tanto en un documento como en el otro, eran dos documentos alternativos que finalmente se llevaron los dos a aquella asamblea, que por cierto no se pudo terminar porque entró la policía, hubo que salir pitando, en fin, las cosas de aquellos momentos. Pero quiero decir que eso estaba presente y estaba vivo, no digo en toda la gente, ni muy generalizadamente, pero esto era así. A ver, del 4 de diciembre del 77, ¿qué es lo fundamental? O, digamos, en mi mirada, mi perspectiva, y afortunadamente la de otros y otras compañeras y compañeros, ¿qué es lo más fundamental? ¿Qué es lo que puede servir no solamente, digamos, de rememoración, sino puede servir para hoy, el aquí y el ahora? Pues el que aquel día se confluyeron las reivindicaciones sociales. Si recordáis lo que vivisteis en cualquier sitio de Andalucía aquel domingo, que por lo menos en Sevilla fue parecido al de anteayer en Córdoba, con chirimiri, lluvia fina, etcétera, no se metió en aguacero grande afortunadamente, pero una mañana gris, etcétera. Confluyeron las reivindicaciones sociales, la gente llevaba en sus cartelones caseros, hechos muchos de ellos y tal, contra el paro, la inmigración, la sanidad, etcétera, etcétera, reivindicaciones sociales, con la reivindicación de tener instrumentos para poder encarar y tratar de hacer reales, materializar esas reivindicaciones. Lucha social con reivindicación de autogobierno. Claro,
claro, se decía autonomía, la mayoría de la gente no tenía mucha idea de qué era eso y claro, todavía no estaba concretado qué iba a ser eso, que autonomía era, bueno, pues una palabra que había tenido éxito, diríamos, pero lo que se quería decir no era haber una fórmula jurídica o política determinada, que no existía todavía, digamos, eso ya fue luego cuando elaboraron la Constitución. Lo que se quería decir con la autonomía es tener en las propias manos instrumentos para resolver los graves problemas. No como adorno, ni, yo ahí discrepo de otros compañeros, dicen para no ser menos y no sé qué, ni menos, ni más, ni en medio. Había unos problemas y se reivindicaba, se exigía tener instrumentos, eso se reflejaba en una idea así un tanto nebulosa, incluso de autonomía, herramientas, utensilios para poder tratar de resolver eso. Claro, el factor de clase, digamos, era fundamental, fue fundamental, y a nadie se le ocurría decir, entonces, o pensar, que el hecho de reivindicar instrumentos de autogobierno para Andalucía pudiera tener contraposición con las reivindicaciones sociales y con los movimientos sociales, etcétera. Parecía absolutamente natural, bueno, y por otro lado, a las organizaciones políticas, por lo menos, digamos, de izquierda, o autodefinidas de izquierda, tampoco se les ocurría en ese momento que hubiera ahí una contraposición. Se querían instrumentos para resolver los problemas. Porque claro, el quejarse simplemente de los problemas, pues bien, está bien, significa ser consciente de los problemas, pero no avanza demasiado. Y la consideración de que hay que tener instrumentos en abstracto, o solo símbolos, etcétera, sin referirlos a los problemas, pues también, digamos, es una cuestión de salón, o estética, etcétera, o de puro sentimiento, que está muy bien, pero como ha dicho y ha recordado perfectamente José María, ya en esto, bueno, parece que esto es una novedad, y Boaventura de Sousa, etcétera, lo del sentir pensar, pero Blas Infante planteado ya que los andaluces no somos europeos, decía, porque en Europa lo que predomina es el pienso luego existo, mientras que los andalúes pensar y también sentir. Eso está escrito pues 70 años antes de que todas las corrientes decoloniales y de las epistemologías del sur y todo eso, que está muy bien, ¿verdad?, hayan redescubierto que no hay contradicción entre el sentir y el pensar, sino que además los seres humanos somos así. Los ordenadores hasta ahora parece que no sienten, simplemente hacen operaciones, pero los humanos pues pensamos o tratamos de pensar, y hay hasta quienes piensan, pero también sentimos, ¿verdad?, estas dos cosas. Y esto salió ese 4 de diciembre del 77, y quiero recordar, 2 años después, el primer domingo de diciembre también, que fue un día 2 de diciembre, cuando ya UCD se había retirado del acuerdo para digamos, el referéndum que finalmente fue el 28 de febrero, etcétera, etcétera, y se organizaron otras grandes manifestaciones populares con el modelo de 2 años antes para exigir entonces ya esa cuestión concreta, si recordáis, de lo de la vía rápida para la autonomía, en fin, lo del 151 y todo eso. Bueno, que fue un factor de clase, básicamente la explosión popular del 4 de diciembre no debía de extrañar, no podía ser de otra manera, pero hoy tampoco. Quiero decir que la oligarquía andaluza, la clase dominante en Andalucía, desde por lo menos los años 1850-60, han sido y son ferozmente centralistas. Jamás han jugado, ni les ha interesado, ni les interesa jugar a nada que suponga Andalucía como sujeto político.
Y esto no por el sentimiento o lo que sea, supongo que el buen jamón y las buenas gambas les gustan igual que a los que somos de izquierda, lo pueden tomar más, posiblemente, más veces, pero allí pueden gustar de la misma manera. Pero no es una cuestión de falta de conciencia, de falta de espíritu, yo no sé qué, no, es una cuestión de intereses. Digamos, sobre todo los grandes propietarios de tierra, que han sido tradicionalmente los que han tenido el poder, y también luego, claro, los que han tenido tierra invirtiendo los dineros de los negocios mercantiles, ¿no? Hay mucha gente que hizo aquí en Cádiz mucho dinero con la flota, etcétera, etcétera, y luego, pues evidentemente lo utilizó, digamos, como inversión también las tierras, etcétera, etcétera, para mantener su poder, el poder económico, social y político de la oligarquía andaluza. Para eso estaba el Estado central, y estaba. Un ejemplo: la Guardia Civil en 1840 y tanto se crea para garantizar el orden en el campo andaluz. Subrayo, después se extendió al conjunto de la península y tal y lo que se quiera, pero esa era su directa función y por eso fue creada. Es decir, para preservar, digamos, su poder, la oligarquía andaluza ocupó en gran parte, al menos parcialmente, el bloque de poder del Estado español. Entonces, claro, ¿cómo le va a interesar esto? Esto también Blas Infante lo dejó escrito perfectamente. Dice, a nosotros, recordar una frase muy parecida a la que voy a decir. Primero, como nos llamamos en principio regionalistas, se acercaban con una cierta curiosidad, él decía incluso gente de clase media, alta, etcétera. Dice, y salían corriendo en el momento en que nos conocían, en el momento que se enteraban de que el ideal andaluz principal era la tierra de Andalucía para los jornaleros andaluces. Dice, no iban a correr y a estar lo más lejano posible de nosotros. Entonces, claro, en Andalucía no ha existido ni puede existir otro andalucismo político que, bueno, pues muy claramente, digamos, en la posición de las mayorías sociales andaluzas, o si quieren ustedes, en la posición que tradicionalmente hemos llamado de izquierda. ¿Por qué? Porque el instrumento para dominar ya lo tienen los otros. Entonces no sé por qué iban a estar interesados en instrumentos aquí en Andalucía, cuando ya los instrumentos del Estado español han sido, ya digo, desde hace más de siglo y medio, los instrumentos de las clases dominantes andaluzas. No solo de ellas, claro está, pero muy fundamentalmente de ella. Bueno, el 4 de diciembre del 77 abrió un periodo que, bueno, algunos le hemos llamado de aceleración política, que, bueno, tuvo como otro hito el referéndum del 28 de febrero del 80. Claro, resulta, como sabemos, que en la Constitución española del 78, lo único que se respetó de la Segunda República fue el darle validez a los referéndums de Cataluña, de Euskadi y de Galicia, que se celebraron con el gobierno de la Segunda República. Bueno, en el País Vasco, por cierto, ya una vez iniciada la guerra civil, etcétera, pero digamos, dentro de la legalidad republicana, en ese artículo adicional, o en fin, de la Constitución. Claro, Andalucía, como iba a decir, es sabido, yo diría, en gran medida no es sabido, el golpe militar fascista del 36 impidió que después del verano se aprobara definitivamente el anteproyecto de estatuto, se elevara a las Cortes y hubiera un referéndum antes de fin de año del 36
en que, digamos, si el golpe con sus consecuencias hubiera sido, diríamos, 6 meses después, pues Andalucía hubiera estado dentro de esa, junto con Cataluña, País Vasco y Galicia, porque hubiera, digamos, plebiscitado y hubiera aprobado el Estatuto de Autonomía durante la Segunda República. Lo que ocurre es que, como tantas otras cosas, pues el golpe y sus consecuencias pues lo neutralizaron, lo impidieron. Bueno, habría que pararse un poco, yo no lo voy, simplemente lo voy a recordar, pero no podemos pararnos, en lo que significó también, digamos, el salvar las dificultades tremendas para que Andalucía, bueno, en términos, yo siempre desde hace tiempo lo explico en términos futbolísticos y así se entera más gente. Andalucía, después del 28 de febrero, pasó a la primera división, donde estaban solo Cataluña, el País Vasco o Galicia, pero nunca ha jugado en la primera división. Esto es como si el Cádiz, si sigue yendo bien, esperemos, como ahora, el año próximo, pues, o sea, se gana estar el año próximo en primera, y resulta que cuando vas en primera, prácticamente eliminan la diferencia entre primera y segunda, y entonces ya no puedes jugar en primera porque ya todo el mundo es igual, pero además, como no tiene estatuto, pues el estatuto no es de primera, sino de segunda. Bueno, pues algo parecido. Porque claro, yo entiendo que hay que decir muy claramente que la herramienta de autogobierno que finalmente tenemos desde el año 81, en fin, el Estatuto de Autonomía, no es el resultado del 4 de diciembre y del 28 de febrero. Es en gran medida el resultado del 23F del año 81, del supuestamente fracasado totalmente, y no fracasó totalmente ni mucho menos, golpe de Estado de Tejero, Armada y otras gentes que se mantienen, digamos, sin salir a la superficie. Que ese golpe de Estado en gran medida uno de sus objetivos fundamentales era abortar el proceso autonómico que se estaba dando en otros lugares del Estado español también, no solamente en Andalucía, que ya habían tenido que aceptar que habíamos ganado el 28 de febrero, a pesar de que técnicamente pasó lo de Almería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente tuvieron que aceptar que habíamos ganado, sino que también estaba el País Valenciano y Aragón, etcétera, etcétera, que venían detrás y pues, querían aprovechar, digamos, esa apertura de la puerta que había hecho Andalucía. Y en gran medida, no solo, pero en gran medida, el golpe de Estado de Tejero, Armada y más gente, evidentemente, tenía esa finalidad. Claro, y Andalucía le cogió en medio otra vez, y entonces, claro, los partidos políticos, incluyendo los partidos políticos, digamos, que representaban la izquierda, es decir, el PSOE y el Partido Comunista, acordaron con los otros partidos, la UCD, etcétera, y luego ya también lo que fue el PP, una ley que muy famosa en aquel tiempo, que también, como parece que la amnesia es una cosa que se considera que tenemos todos, pero no es así, que era aquello de lo de la LOAPA, ¿no? La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Cuando hablan de armonizar hay que cogerse la cartera, porque armonizar significa igualar, homogeneizar por abajo. Y aquella ley, que además, pasados los años incluso, fue declarada parcialmente inconstitucional inclusive, fue la ley que se aplicó y a la ley que se acogieron, que se adaptaron los que elaboraron el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es, digamos, un cuchillo sin filo, con apariencia de cuchillo, pero que no sirve para cortar. Que esto es así, yo entiendo que esto, bueno, pues es de calado lo que estoy diciendo, pero se demuestra pues muy fácilmente. Piensen ustedes
que ni siquiera el río Guadalquivir se gestiona desde Andalucía. Bueno, si el río Guadalquivir no se gestiona y sus aguas no se gestionan ni siquiera desde Andalucía, pues ustedes, bueno, pues podemos imaginarnos otras cosas. Y que cuando hubo, al principio del gobierno autónomo, ¿no?, en la época de Escuredo y tal, una, bueno, absolutamente un tímido proyecto de lo que de forma abusiva le pusieron de título reforma agraria, que evidentemente no era la reforma agraria, pues ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque rápidamente, bueno, hubo, digamos, la acusación de inconstitucionalidad, etcétera, y no teníamos ni siquiera para una cierta modernización, que era la cuestión del campo andaluz, no de reforma agraria. Es decir, que evidentemente las competencias que tenemos no sirven para transformaciones de un cierto mínimo calado. Y a esto se unió la falta de voluntad política, claro está. Incluso, muy posiblemente, si hubiéramos tenido instrumentos más cortantes, en el sentido del cuchillo que decía antes para cortar, pues hubiera dado igual, porque claro, una autonomía gobernada por no autonomistas, sino por gente ferozmente centralista, además, y que ha tomado como a Andalucía como trampolín para carreras personales, antes y ahora, ¿verdad? Y para ensayos de lo que luego, si gobernaban en la Moncloa, pues ponían a otro nivel, pues muy difícilmente, digamos, también podía eso servir de mucho. Es decir, que hay dos cuestiones. Una, insuficiencia radical de las competencias. Por tanto, digamos, estado de las autonomías tal como hoy existe no le interesa para nada a Andalucía. Y falta de voluntad política, que ha habido un régimen político prácticamente unipartidista, que cuando le ha hecho falta, pues ha sabido seducir en cada momento a un partido político, y han sido 3, para que le echara una mano. En principio el PA, luego Izquierda Unida y al final el Ciudadanos, aunque no entró en el gobierno y ahora dicen peste de doña Susana, etcétera, etcétera, la han estado 3 años, digamos, haciendo posible su gobierno, ¿no?, por acuerdos parlamentarios, digamos, externos, etcétera, etcétera. Claro, entonces, a ver, 42 años después del 4 de diciembre, Andalucía tiene aproximadamente los mismos problemas que tenía ese 4 de diciembre. Problemas muy equivalentes, que además esos problemas eran bastante equivalentes a lo que Blas Infante llamaba los dolores de Andalucía, en un librito suyo del año 31, él hablaba de los dolores de Andalucía, ponía 8 principales, que planteaba también vías de posible solución, y que, bueno, con ciertas modificaciones de los tiempos, claro, pues son los mismos que hay ahora, ¿no? Porque, claro, a ver, claro que Andalucía ha cambiado, se dice, han cambiado, hombre, claro, y Tanganica también ha cambiado, cualquier lugar del mundo ha cambiado, y dependiendo de qué criterios, se puede decir que a mejor, en lo material, la propia Edad Media de la gente, en muchos de los países de lo que hace 40 años se decía tercer mundo, también ha mejorado, claro, quiero decir que... Pero comparativamente, que es la cuestión, Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas del Estado español, con respecto a Europa, etcétera, está hoy donde estaba el 4 de diciembre del 77, que es en la cola de todas las estadísticas, de gasto por habitante en educación y sanidad, por ejemplo, de índice de desempleo, de emigración, porque claro, aquí se inventaron el relato de que habíamos pasado de ser una tierra de emigración a otra de inmigración. Mira, estamos aquí tan felices y sin problemas que nos viene muchísima gente de fuera y ya no se tiene que ir nadie. Bueno, pues mentira, la diferencia, yo digo siempre, es que, claro, los emigrantes hace 40 y tantos años se iban con una maleta a veces de cartón y la cuerda liada para que no se les abriera,
y demás, y el bocadillo de chorizo debajo del brazo, y ahora lo que llevan los inmigrantes debajo del brazo es un ordenador y 2 máster, en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero emigración, quiero decir, falta de horizonte. Entonces, la llamada autonomía no haya servido para transformar las estructuras, es lo que, bueno, ha dado como resultado, y ahí cada uno utiliza una palabra, el desencanto, desafección política, tal cual. Porque claro, la gente se ilusionó, la gente pensó que se podía traducir, digamos, la explosión popular en las calles, el 77, el 4 de diciembre del 77, el 2 de diciembre del 79 y en las urnas también del referéndum, que eso se podía traducir, se iba a traducir en herramientas eficaces para poder empezar a transformar las cosas. Y claro, cuando la gente vio que no, la gente volvió la espalda. Porque los andaluces somos también, quizá, o sea, de difícil ilusionar, pero de fácil desilusionar. Y se perdió la credibilidad, sobre todo del régimen político y, bueno, Junta de Andalucía y unas determinadas siglas, pues ya se vieron lo mismo. Hay mucha gente que tiene, hombre, desde luego los que tienen menos de 40 y tantos años no han estado bajo otro régimen que ese, etcétera, etcétera. Y durante todo ese tiempo se han echado sobre la gente toneladas de cloroformo. Digamos, en gran medida, la andaluza y andaluces están anestesiados, empezando anestesiados por Canal Sur Televisión, anestesiados por el bla 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 demagógico de quienes han ocupado el poder político en Andalucía estos 40 años. Recordáis aquello de que Andalucía se estaba convirtiendo en la California de Europa, ¿no? Y ya después, en vez del modelo de California, era el modelo de Finlandia, y de los de Finlandia. Y después, bueno, todos esos relatos, ahora se dice relato para no decir cuento chino, que, bueno, la gente tampoco se lo creyó demasiado, pero ahí está. Y después, claro, a eso se ha unido digamos, la organización planificada de la desactivación de la conciencia política andaluza. Yo esta frase la escribí el año 86 en una revista que ahí está aquí en hemeroteca, porque ya estaba claro, el año 86, muy poco tiempo después del primer Parlamento andaluz, del primer gobierno andaluz y tal, cuál era, y se podía ya analizar y señalar y demostrar, o algunos creemos que sí, no solo mostrar, sino demostrar que había una planificación, una organización planificada de la desactivación. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que una razón fundamental. Andalucía, el año 77 y años después, era el mayor problema social del Estado español. Y no se podía permitir que a su vez se convirtiera en el primero, en el segundo problema político también del Estado español. El Estado español y el régimen podía, digamos, de una u otra manera capear el temporal vasco con toda su componente, pero no hubiera sido capaz de capear el temporal andaluz, afortunadamente distinto del vasco en algunos de sus componentes. Aquí somos pacíficos, pero eso había que cortarlo. Y todos estaban de acuerdo en cortarlo. Cuando digo todos, digo, bueno, todos con muy pocas excepciones. Fuimos muy pocos los que pedimos, y casi nadie se enteró, entre otras cosas, claro, los que pedimos el no en el referéndum del Estatuto de Autonomía por considerar que era una traición al 4 de diciembre y al 28 de febrero. Y claro, encima nos decían que decíamos lo mismo que Fuerza Nueva y esta cosa, sí, claro. Que no jugábamos a seguir tomándole el pelo a la gente. Y bueno, en esa estamos. Luego ha habido una reforma de estatuto que yo creo que ha ido incluso a peor, porque en el primero al menos había, por ejemplo, alguna mención a la deuda histórica, etcétera, y eso desapareció. Del segundo, a cambio de, bueno, unas perras, de una pequeña cosa de que si tales competencias
habían sido poco, digamos, los dineros habían sido poco para, digamos, esa trasvase de competencia. No, la deuda histórica era otra. El Estado español y determinados territorios del Estado español tenían y tienen una deuda histórica con Andalucía por cómo había sido la división territorial del trabajo, la consolidación del capitalismo en España en el 19, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, claro, yo creo que junto además a una propaganda exacerbada de elementos de lo que habría que definir como componentes del nacionalismo de Estado español. Claro, una lectura absolutamente, digamos, basado en los mitos, por ejemplo, eso de la reconquista y la unidad nacional, etcétera. Bueno, esto a la altura de 1869 ya hay publicaciones, revistas, por ejemplo, en la propia Universidad de Sevilla, donde se denuncia la falacia de la utilización de esos términos y la mentira de todo eso. En 1869. Lo que pasa es que todo eso luego ha sido silenciado, que no se conozca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y la consideración de que lo propio andaluz no es propio andaluz, es español. Sin más, el flamenco no es andaluz, es español, claro, hasta los caballos, que se decían caballo andaluz, y ahora caballo andaluz no existen, son caballos españoles, ¿verdad? Entre otras cosas para venderlo en el mercado turístico, etcétera. Yo defiendo que en gran medida elementos de nuestra cultura, expresiones culturales andaluzas, han sido vampirizadas, en el sentido estricto de los vampiros, chupada, su contenido desactivado, banalizado en gran medida y puesto e incluso devuelto para que la gente pues se crea que somos Castilla la novísima, que es lo que se intentó en un momento determinado. Por tanto, hay un proceso también de desidentificación cultural. Entonces, las propias instituciones escolares son un instrumento de desidentificación andaluza, naturalmente, salvo excepciones, las que haya, y cuando las haya, ¿verdad? Porque, bueno, lo que ahí no se enseña, y lo que ahí se enseña, no, por ejemplo, de la historia de Andalucía, sino supuestamente de la historia en Andalucía, la distinción entre el de y el en del compañero ya fallecido, de historia económica, Juan Antonio Lacomba, pues viene muy a cuento de eso, y entonces, claro, nos cuentan unos cuentos que la mayoría de la gente se los cree, porque entre otras cosas también, digamos, se difunde a través de instrumentos que pasan por ser andaluces, como digo, la televisión es llamado supuestamente o formalmente pública, etcétera, etcétera. Claro, entonces resulta que hoy Andalucía sigue con los tres lastres estructurales que tenía hace 42 años, a la altura del 4 de diciembre del 77. Primero, la dependencia económica. Segundo, la subalternidad política. Tercera, la alienación cultural. Muy brevemente. En lo económico, Andalucía sigue funcionando como una colonia interna, y hay que decirlo así. Bueno, interna y en parte externa, como colonia. Si separan ustedes mínimamente, actualmente mismo, los tres pilares de la economía andaluza, una determinada agricultura, la minería, la tercera es el turismo. Lo de la minería y una determinada agricultura era la economía andaluza hace 2000 años. Exportación a la metrópoli, que entonces no era Madrid ni Bruselas, era Roma. Tan es así que en los alrededores de Roma hay un montículo que se cuenta, y le cuentan uno a los italianos, que está hecho del barro de las tinajas, etcétera, donde iba el aceite de la Bética, es decir, de la Andalucía de entonces, a la metrópoli, a Roma.
y no digamos las minas desde la de Río Tinto, etcétera, etcétera. Quiero decir que se extrae, no se produce, se extrae la riqueza de Andalucía según los intereses y las necesidades de fuera, no para satisfacer las necesidades o las aspiraciones de Andalucía. Es decir, una economía, lo que los economistas llaman una economía extractiva, que es la característica de las colonias, actualmente, bueno, desde la independencia con banderitas propias, etcétera, etcétera, pero de las colonias de los países que siguen teniendo un papel de colonia, tanto en América Latina, por ejemplo, como en África, etcétera. Y ese es nuestro papel. El del turismo, pues también en gran medida es colonial, porque, bueno, el papel de los países caribeños, en gran medida, a excepción relativa, de Cuba, y de muchos otros países a los cuales la gente no puede libremente venir, a los nuestros, pero nosotros sí, a bajo precio, pues hacemos turismo en ellas, etcétera. Quiero decir que un turismo barato para los niveles de los que hacen turismo, etcétera, es también una característica de países que tienen una función colonial. Andalucía en los últimos 40 años ha acentuado su papel de colonia en lo económico. En lo político, Andalucía no pinta nada. Hay 61 diputados en el Congreso. Ustedes en los últimos años habéis escuchado, yo no desde luego, alguna vez el nombre de Andalucía o que los problemas concretos de Andalucía, digamos, estén y sean un factor mínimo de... Esto es un vivero de votos que cuando les interesa pues ponen, bueno, cogen alguna que otra banderita o se disfrazan de blanco y verde a rato y bla bla bla, pero bueno, esto no somos un factor para lo bueno, ni para lo bueno ni para lo malo, ni para una cosa ni para otra, no somos un factor, digamos, a nivel colectivo, un factor mínimamente presente, ¿verdad?, en las cuestiones políticas a nivel del Estado, ni instituciones del Estado que, digamos, haya exigencias, etcétera, esté ahí encima de la mesa. Ahora está hasta Teruel, ¿no?, pero Andalucía no. Bueno, y en lo cultural, como ya digo, hay un doble embate sobre nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos. Porque, claro, la cultura no es solamente, bueno, por una parte no es lo que en los periódicos pone cultura y ocio, ¿no?, lo que se hace cuando no hay otra cosa importante que hacer, ¿no? La cultura es algo mucho más profundo, es la forma de ser. Carlos Cano decía, ser andaluz es mi manera de ser un ser humano, porque nadie es un ser humano en abstracto, eso no existe. Se es de una determinada manera, los sentimientos pueden ser los mismos, pero las expresiones no. Esto es una cultura, y la nuestra pues es una cultura afortunadamente y orgullosamente mestiza, evidentemente de ahí el que seamos especialmente peculiares y originales, pero porque somos mestizos. Hay nada de chauvinismo como pueden tener otra gente, claro que no. Hay varias fuentes de la cultura andaluza, y no solamente la andalusí, la castellana, la judía, también la gitana y la negra, por lo menos. Bueno, pero todo eso, digamos, está, como antes yo señalaba, vampirizado, despreciado, en una cierta manera. Piensen ustedes que hasta hace no mucho tiempo hablar como hablamos normalmente era una imposibilidad de acceder a medios de comunicación, etcétera, etcétera, porque, digamos, estaba penalizado. Y bueno, en mis tiempos todavía, cuando algunos maestros y maestras tenían la palmeta, el niño habla bien, la niña habla bien, claro, habla bien como si fuera el de Valladolid, quiere decir, claro está. Ustedes, por cómo habla, conocéis que el Carlos Herrera, más allá de lo que dice, sea andaluz. Bueno, no. ¿Por qué? Porque, digamos, a ver, Frank Fanon, que fue un sociólogo marxista caribeño argelino, que lo leíamos en los años 70, murió muy joven, publicó solo 3 libros, uno de ellos póstumo, murió con 40 y pocos años. Fue un dirigente del Frente
de Liberación Nacional de Argelia, aunque él era mulato, porque era caribeño. Una de sus obras magníficas, que bueno, ahí está en la red, se puede acceder a tal, que se llama el síndrome del colonizado, y teoriza el síndrome del colonizado, una especie, diríamos, de síndrome de Estocolmo colectivo que tienen los pueblos colonizados no solamente en lo económico o dominados en lo político, sino colonizados en lo cultural, en la mente, en la forma de ser. Es un síndrome en el cual mucha de la gente, de los dominados y de los colonizados, interioriza la mirada del colonizador y del dominante y se cree que son suyas lo que plantea los dominantes, los colonizadores. Y esto Fanon decía que es uno de los obstáculos fundamentales para la liberación de los pueblos. Bueno, él lo aplicaba, por ejemplo, a Argelia y a otros pueblos. Yo creo que eso en grandísima medida es también aplicable a Andalucía, porque estábamos y estamos en una situación colonial. En todas las situaciones coloniales hay gente del pueblo colonizado que pertenece evidentemente a la facción de los colonizadores y de los dominantes. Claro que sí. Son cómplices o delegados, etcétera, etcétera. Quiero decir, esto pues también ocurre en Andalucía. Bueno, voy a ir terminando en una última cuestión que dejaré abierta para ahora, para el coloquio, que es, bueno, ante todo esto, algunas personas, tiene que ver con la plataforma Andalucía Viva, nos hemos reunido unas cuantas veces, etcétera, personas diversas además, que entendemos con una trayectoria no de picoteo político y con una cierta bagaje de credibilidad, creemos. Hemos pensado que en este momento la tarea fundamental es despertar a Andalucía. Esto tampoco es nuevo ni original. Insisto, conociendo a Blas Infante, como ahora yo estoy escribiendo el prólogo a una obra que prácticamente no se ha reeditado desde el año 19, que es sobre la sociedad de naciones, eso y su planteamiento sobre cómo tenía que ser, digamos, una sociedad, digamos, dirigida hacia la paz y digamos, en que pudieran tener participación todos los pueblos, no los estados necesariamente, y demás. Bueno, él ya también ahí planteaba que el despertar Andalucía. Bueno, despertar Andalucía para que, digamos, pueda, digo, aquí ahora, volver a autorreconocerse. Porque, claro, para ser libre primero hay que estar vivo. Y la situación de Andalucía es muy delicada. Es como un enfermo que además se le está inoculando no remedios, para utilizar una palabra también clásica, sino solo sedantes. Claro, esto es muy complicado. Esto, si está uno en fase terminal, uno lo agradece, claro está, y otras cosas lo agradecería uno más si estuviera en esa situación. Pero claro, no es el caso. Entonces, digamos, entendemos que hay que volver, a ver, no se trata de mirar nostálgicamente hacia atrás, la nostalgia no sirve para nada, la rememoración y el recuerdo, el pasar otra vez por la memoria y pasar otra vez por el corazón, sí, pero no con objetivos nostálgicos, eso no sirve para nada, pero sí aprender del pasado reciente y de la propia experiencia, ¿no? Y entonces el que vuelva a haber una confluencia entre las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones de instrumentos de autogobierno. Esto nos parece a alguna gente pues primordial y que son las dos caras de la misma moneda. Algunos entienden que lo uno se contrapone a lo otro, ¿y por qué se va a contraponer a lo otro? Es más, lo uno, yo me atrevería a decir, implica necesariamente lo otro. Porque si no, pues no se cambian las cosas simplemente por denunciarlas o por protestar en la calle, ni se cambian las cosas solamente por tener ciertos instrumentos, y menos si los instrumentos son solo simbólicos, sino esa, digamos, confluencia de la consideración
de que son dos caras de la misma moneda. En Andalucía hoy existen movimientos sociales, sectores en lucha, asociaciones de defensa de derechos humanos, grupos ecologistas, grupos feministas. Yo diría que con un déficit en general. El déficit de conciencia de que los problemas, cada tipo de problemas en Andalucía se presentan de una manera peculiar, algunos más acentuadamente y no por casualidad que en otros lugares, y en otros casos porque, digamos, lo que actúan son factores y dimensiones propios, porque, bueno, este pueblo es distinto a otros pueblos, para lo bueno y para lo malo, y es distinto porque tiene una historia distinta, tiene una cultura también propia, aunque ya digo, inestable, en peligro. Piensen ustedes que, por ejemplo, no quiero que se me quede en el tintero, los elementos que algunos podemos considerar más valiosos de nuestra forma de ser y de sentir, es decir, de nuestra cultura, el comunitarismo, la sociabilidad, etcétera, etcétera, en un documento oficial de la inteligencia, dirían algunos. Ahora se suele decir el think tank, el tanque de pensamiento, ¿no? Del régimen andaluz, es decir, del llamado Partido Socialista Obrero, español, eso sí, pues decía que era lo que había que eliminar. Hay un documento, si no lo conocen ustedes, pues yo le invito a verlo, porque por ahí estará colgado en algún sitio. Yo escribí un artículo muy crítico acerca de ello. El documento sobre la segunda modernización de Andalucía, donde se decía lo que hacía falta cambiar, lo que teníamos que dejar a un lado para modernizarnos y, por tanto, para tal. La mayoría de las cosas que había que dejar es justamente lo que entendemos por positivo. Algunos. Claro, porque todavía hay determinados componentes de lo andaluz que es un obstáculo para la mercantilización total de la vida, que es de lo que se trata, evidentemente. Y entonces ser moderno significa pues ponerlo todo, digamos, en el mercado, todo, incluido las relaciones personales, incluido todo. No estoy hablando de mercancía solo, digamos, del ámbito que se suele denominar económico. Entonces, claro, esa confluencia de lo social con lo andaluz político supone, claro, la definición de Andalucía como sujeto político, colectivo, evidentemente, no solamente como un sitio donde hay mucha gente que tiene problemas, claro, problemas hay en todos sitios, pero en cada lugar toman unas determinadas características en relación a la historia, la cultura, la propia personalidad del pueblo, de la gente que los tienen. Y claro, para conseguir, o como un instrumento para tratar de avanzar en esa confluencia, pues hemos creado alguna gente, al principio éramos de distintos lugares de Andalucía y de distintos sectores sociales, una plataforma que finalmente le llamamos Andalucía Viva y que, bueno, presentamos a final de octubre a nivel público con unas 250 firmas, donde lo primero que habíamos acordado en esas 250 firmas es que no hubiera ningún dirigente sindical y ningún dirigente político. ¿Por qué? No por demonizar lo sindical ni demonizar los partidos políticos, sino porque nuestro planteamiento era la sociedad civil, o llámenle ustedes como quieran, la gente, el pueblo, que como ocurrió anteayer, sí se sumaron algunos sindicatos, algunos partidos políticos, pues muy bien, digamos, pero para cosas concretas, no para estar en la plataforma. La plataforma no es ni aspira a ser una coordinadora de organizaciones políticas, sindicales y de cualquier tipo, una especie de, en fin, de gazpacho ahí donde cada quien tira para un lado para ver si tal y cual, no, sino un instrumento que sobre todo nos interesa, nos gusta, y en la propia organización de esta manifestación pues quisimos que eso se visibilizara. Afortunadamente yo creo que se visibilizó un primer bloque de donde tuvieran movimientos,
coordinadoras, asociaciones de diverso tipo, de todo tipo. En un segundo bloque era el sindical y en un tercer bloque organizaciones políticas, entendiendo políticas partidistas electorales, separadamente. Eso es, sumar pero no confundir, porque creemos que tal como está la cuestión, lo que lleve, digamos, el sello o la imagen de unas determinadas siglas nada más, pues entonces rápidamente pues ahí hay lío, o la gente considera que todo es eso, que se van a aprovechar unos u otros, y desde luego lo que sí queremos dejar claro es que de ninguna manera esta plataforma es germen de ningún partido político. Y ya digo, entre los 250 firmantes, y eso no es casualidad, no nos dirigimos para que firmara a nadie con cargos a nivel medio alto. Claro, pues gente, cada quien puede estar donde quiera, claro, o tener los carnés, pero de ningún dirigente sindical y ningún dirigente de partido político. Termino. La situación de las andaluzas y andaluces de Andalucía como colectivo, como pueblo, es hoy muy complicado. Y algunos creemos que estamos en una encrucijada, justamente, donde hay dos caminos. Uno, seguir avanzando en la dinámica actual, con lo cual Andalucía será cada vez más dependiente, más subalterna y con menor identidad colectiva. Otro, reactivar la conciencia de identidad histórica, de identidad cultural y de identidad política para tratar de transformar a la propia Andalucía desde Andalucía. Si me preguntáis cómo se hace eso, pues diré que eso tenemos que verlo entre todos los que estemos interesados en esas transformaciones, que ya está bien del libro donde están las respuestas a todas las preguntas. Eso era la Biblia antiguamente, pero después ha habido varias Biblias, a su vez, que lo que han hecho es pues, paralizar el pensamiento, ¿verdad? Lo que sí está claro es que para salir de un pozo, esto voy a decir, pues se le atribuye a Confucio, nada menos. Dice, para salir de un pozo lo primero que hay que hacer es no seguir cavando. Bueno, lo que nos dicen es que hay que seguir cavando para salir de este pozo. Más crecimiento económico, más no sé qué, más no sé cuánto. Eso es cavar, estar dentro de un pozo y seguir cavando. Y claro, entonces es fundamental el tratar de que cada vez más gente sea consciente de eso. ¿A dónde nos lleva? Esto es la locura general de a dónde se quiere llevar a todas las poblaciones humanas del planeta. Claro, no estamos en una galaxia diferente. Y cómo, digamos, desde Andalucía, en solidaridad y en colaboración, evidentemente, con otros pueblos, pero sin esperar a que otros nos resuelvan la cuestión. Porque si difícil es que la resolvamos nosotros mismos, lo otro es una quimera, no una utopía. La utopía es lo posible cambiando los elementos de la realidad. No confundamos utopía con quimera. Pero que otros no resuelvan los problemas, si no los resolvemos nosotros mismos, eso no es utópico, eso es quimérico. Y las quimeras son, por definición, reaccionarias. Perdonad que me he pasado del tiempo que tenía yo al principio prefijado, como ya no me dejan dar clase cuando cojo la palabra, pues, en fin, quizá un poco de desmesura, pero creo que tenemos un rato todavía y podemos dialogar entre todos sobre estas cosas. Muchas gracias por la atención.